Y hay que saber también si son contra receta, en qué casos Ajá. son, que hay que tener en cuenta de parte del animal, o uno como dueño para con el animal. Y para eso tenemos al doctor Daniel Mesa Ramírez, que es médico veterinario con énfasis en analgesia y anestesia veterinaria. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me Bien, escuchan bien? bien, Sí, le muy bien, escuchamos excelente. perfecto. Bueno, doctor, Perfecto. la primer pregunta sería eso. ¿Es necesaria la receta emitida por un médico veterinario para que a las mascotas, no solo los perros, se les brinde algún medicamento, algún insumo con base en cannabis? Ok, lo primero y lo más importante de esta pregunta es que en realidad de la familia del cannabis sativa tenemos la marihuana, que ya la conocemos por ser un tema de ilegalidad en el país, y tenemos el CBD. Son compuestos diferentes. Dentro de la parte de la familia del sativa está el cáñamo y está la marihuana en sí. De todo esto que ustedes hablan, de la parte legal, de la receta y demás, usualmente en Costa Rica lo trabajamos en función del cáñamo, no en función de la marihuana, que eso es muy importante hacer esa diferenciación. Sí tiene que ser con receta, sí es obligatorio que sea supervisado por un médico veterinario, porque la dosificación, cuando trabajamos con cierto grado de THC o la parte psicoactiva de los cannabinoides, sí puede llegar a generar algún problema en legalidad y algún problema también con el paciente de que pueda decirlo de alguna forma, drogarlo inclusive como sucede en humanos. Entonces, obligatoriamente tiene que ser con receta por la dosificación. Claro, ahora el exceso está, doctor, en que igual que en los seres humanos, se vuelve adicto. Ok. ¿Y usted cómo detecta que es adicto? Eso es un punto muy importante, porque cuando trabajamos con la parte del THC, que es la parte psicoactiva de la planta, la encontramos en la marihuana, no en el cáñamo. Entonces no vas a generar adicción en un paciente que consuma CBD o que consuma la parte de terpenos o partes de la planta que no tiene la parte psicoactiva, valga la redundancia. Ahora, si a un paciente le das THC, que es el componente en sí de la marihuana, Sí. ahí sí vas a generar drogadicción, vas a generar problemas, vas a generar que un paciente se vuelva adicto, que tenga alucinaciones, y eso no tenés forma de controlarlo. Tenés un paciente en este caso que no habla, entonces tenés que verlo en función de lo que está presentando. Nos llegan a los hospitales, a las clínicas todos los días pacientes que pueden estar justamente pasando por una etapa de alucinaciones porque se encontró una parte de marihuana, es decir, un paquetito de marihuana, o el propietario fumó inclusive encima del paciente, y esto va a generar que presente todo igual que en humanos, como cuando están drogados, es exactamente igual. No es el mismo componente, como les digo, la parte del THC del CBD. Lo que comentaba ahorita Angie justamente, de la parte de que en veterinarias encontramos ahora snacks, encontramos galletas, encontramos mantequilla de maní, sí es legal en función del CBD, pero esta función del CBD parte del cáñamo, no de la marihuana. Sí, doctor, qué dicha que usted toca el tema, porque es que justo yo le quería hacer la pregunta desde la experiencia de usuario, porque yo tengo mis mascotas. Y en diciembre yo suelo comprarles, por ejemplo, mantequilla con CBD para el tema de la pólvora, ¿verdad? Porque mis perritos sí se alteran mucho y se asustan bastante con el tema de los juegos artificiales. Cuando yo he ido a comprar en la veterinaria me dicen, bueno, yo tengo un perrito de tal raza y otra de tal raza y pesan tanto. Entonces me dicen, bueno, si lo hacemos en dirección al peso, entonces dele solo una cucharadita de mantequilla de maní y ya, ¿verdad? Son las veces que lo he comprado. Entonces mi pregunta es, por eso le decía lo de las veterinarias, que uno los consigue a la libre, porque usted nos está diciendo es que debería haber una receta de por medio. Entonces no sé si, por ejemplo, en mi caso, yo estoy pecando como dueña irresponsable de no tener una receta médica y atenerme nada más a lo que me dice la persona en el mostrador, que yo creo que sabe porque estoy dentro de una veterinaria que vende pues productos para animales. Ok, esa es una pregunta súper importante, Angie, y en realidad tenés toda la razón en no tener por qué saberlo, y no todas las personas a nivel demostrador van a estar capacitadas para poder recetarte. Siempre tenemos que comprometernos y que sea obligatorio que sea un médico veterinario quien te lo recomienda. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Desgraciadamente en el país no hay regulación, inclusive en países como Estados Unidos todavía no hay regulación para la parte del CBD o para la parte del THC. Es muy pobre lo que está pasando a nivel de regulación. Y en el país esto entra como un suplemento. Si entra como un suplemento, entra como si fuera un nutriente, como si fuera una vitamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de cierta forma tiene venta libre. Entonces vas a encontrarlo a nivel comercial, mantequillas de maní, galletas, snacks, en un montón de formas donde puede ser aplicado.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente llega a nosotros, en mi caso, por ejemplo, que me dedico a esta área, y me dicen, mira, es que yo le di CBD para diciembre, le di CBD para enero, y no funciona. No les va a funcionar porque la dosificación que tiene ese CBD o la dosificación que tiene esa mantequilla de maní es muy baja para el peso. Entonces, tenés un perro, por ejemplo, de 20 kilos, tenés que darle 20 paquetes de CBD, por ponerte un ejemplo. Caramba. No es la dosis correcta, es un ejemplo por el caso de los usuarios. Sí. Pero entonces, aquí cabe la importancia justamente, aquí cabe la importancia justamente de que sepamos qué tipo de CBD usar y en qué dosis. El CBD es excelente, es decir, a nivel legal no podemos usar los beneficios del THC, que también tiene un componente importante a nivel de dolor, a nivel de tranquilización, pero lo más importante es que sepamos cómo dosificarlo. El ideal o la recomendación es que sean aceites. Es decir, es lo que más usamos o lo que más va a tener mayor funcionalidad a nivel justamente de tranquilización y a nivel de la parte de dolor. Doctor, le tengo dos preguntas. Le voy a Claro. hacer la primera. O la segunda. Sí, es que voy en orden para que después no se me pierdan las ideas. Sí. La primera pregunta era, usted nos dice que en temas de aceites es lo más recomendable y demás. Si yo por alguna razón me pasé de dosis con mi mascota, ¿cómo puedo ver o cuáles señales debería haber, por ejemplo, en mi perrito que yo diga, uy, está, lo que nos decía usted, presentando episodios de alucinaciones o algo tiene mal? Ok, pregunta también muy importante. La ventaja del CBD, una gran ventaja, es que es muy seguro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desgraciadamente al no tener un ente regulador en el país, nos ha tocado empezar por prueba y error. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, me llega un CBD de México, hago una dosificación y resulta que con ese paciente en específico funciona muy bien. Me llega un CBD de Estados Unidos, uso la misma dosis y con el mismo paciente no me funciona igual. Entonces, hay algunos que pueden venir mayormente concentrados o de mayor calidad, el tema del CBD o de la calidad del cáñamo en sí. Resulta que me pasé de dosis, entonces le di un CBD muy fuerte a mi mascota. Voy a ver somnolencia, voy a ver que tal vez le cueste un poquito caminar, voy a ver que tal vez está un poquillo más aperezado. Sí, eso es lo que podemos ver cuando nos pasamos de una dosis regular, o moderada en realidad, que no es una sobredosis demasiado alta. Ahora, si me paso y voy demasiado arriba, porque no recibí la recomendación de un médico, porque alguien me dijo, mira, en lugar de 5, dale 20 gotas. Entonces voy a tener un paciente que probablemente vaya a tener que acudir a un servicio de emergencia porque está demasiado somnoliento, está demasiado aperezado, no se puede levantar, o ese tipo de situaciones que puedes encontrar. Eso es lo que pasa mayormente cuando nos podemos pasar de una sobredosificación de CBD, eso es muy importante, que es diferente, como les decía, a la parte de THC. Las intoxicaciones por THC o por marihuana en sí son sumamente severas y muy peligrosas. Entonces, de una vez para los usuarios, hacemos la recomendación, no administren la parte de marihuana, no administren la parte de ese componente psicoactivo a los pacientes, a la parte de veterinaria, porque sí son bastante graves. Okay. Genera hipotensiones, que eso son pérdida de la presión arterial e inclusive puede llegar a causar la muerte. Claro. Ok, doctor, mi segunda y última pregunta, así rapidísimo porque ya nos tenemos que ir. Claro. CBD utilizable en perros no solo para calmarlos, sino para aliviar dolores de enfermedades crónicas. Totalmente. Y de hecho, bueno, es uno de los puntos vitales que tenemos que tocar el día de hoy. El CBD principalmente se usa para el tema de dolor. A nivel de tranquilización lo podemos usar, pero la dosis es un poco más alta. Y aquí la importancia justamente lo que comentaban, que sea dosificado por un médico veterinario. Con la parte de dolor funciona maravillosamente bien, a dosis adecuadas. Con la parte de tranquilización también. Sin embargo, y de una vez les comento, porque sé que viene fin de año, inicio de año y demás, van a haber pacientes que el CBD no va a funcionar porque ya a nivel interno está la ansiedad que está generando que el sistema endocannabinoide, que es lo que hace el CBD, no va a trabajar. Entonces, en ese tipo de casos se analizan de manera individual para ver si ocupan una medicación más fuerte. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, funciona perfectamente bien para pacientes convulsivos, que son las principales indicaciones. Pacientes convulsivos, pacientes con dolor crónico, lo usamos bastante, y también para tranquilización en dosis altas. Doctor, una última pregunta de mi parte. ¿En qué casos no es recomendable? Ok, pregunta muy importante también. Usualmente no lo recomendamos en pacientes que tengan problemas hepáticos. El CBD tiene una particularidad que entra al cuerpo y se metaboliza de forma hepática. Entonces, un paciente que tenga un problema ya a nivel de hígado, hay que tener cuidado con la regulación, hay que tener cuidado con la administración porque puede llegar a afectarle de más. Entonces, siempre la manera más ordenada de hacerlo va a ser un examen de sangre previo
para evaluar si podemos administrar o no CBD en este paciente en específico. Pues, doctor Daniel Mesa, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana. Nosotros sabemos, entendemos siempre que cuando se habla de mascotas, estamos hablándole a miles y miles de familias que tienen amor especial por sus mascotas, que son protagonistas de la vida diaria, que viven tragedias cuando la mascota se enferma como si fuera cualquiera parte de la familia, porque ya son parte de la familia, así que cualquier información sobre esto nos interesaba mucho por ellos. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. A ustedes gracias por el espacio y que pasen un buen día. Que estén muy bien. El doctor Daniel Mesa es médico veterinario esta mañana con nosotros.